Amados hermanos, feliz día del Señor. El texto de Apocalipsis comienza con Juan, líder de la iglesia primitiva, prisionero en la isla de Patmos por causa del Evangelio, escribiendo una visión que él identifica desde un comienzo como la revelación de Jesucristo. Así que a quien llamamos usualmente el vidente de Patmos es también el escribiente de Patmos. Él es quien habrá de escribir lo que en revelación está viendo. Y lo habrá de escribir a la provincia, a la región llamada en ese entonces Asia Menor, porque allí se encontraba un grupo de iglesias que en su debido momento, en su debido tiempo, habían sido formadas por la tarea misionera del apóstol Pablo. Sabemos que esto fue así, porque en el libro de los Hechos así se nos afirma. Capítulo 19, versículo 10, dice la palabra: así continuó Pablo por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Pablo había tocado Éfeso y se había quedado ahí por espacio de 2 años y alcanzó a las poblaciones vecinas del Asia de su tiempo, de tal manera que judíos y griegos, nos afirma la Escritura, oyeron la palabra del Señor. Insisto, el mensaje que escribe el prisionero de Patmos, discípulo de Jesucristo, a las iglesias que están en esta región, la Turquía de hoy, es un mensaje que tiene como objetivo elevar el ánimo con una fundación de fe, una razón de fe. Es un mensaje de victoria para que ellos recuperen el sentido de la historia que está en manos del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es un mensaje de triunfo que debe ser llevado a estas iglesias. Iglesias, hermanos, que estaban viviendo bajo los llamados Césares de la decadencia. Es decir, fue un tiempo negro en que en esa región había un aparente triunfo del caos, un triunfo aparente del mal sobre el bien. Había un aparente triunfo de la muerte sobre la vida. Tanto judíos como romanos perseguían a los cristianos y a ellos les escribe Juan de Patmos. Apenas comienza el libro, nos encontramos con una sección llamada El mensaje a las 7 iglesias. Quiero ya sentar como presupuesto histórico, hermanos, que estas eran 7 iglesias reales, que existieron de manera real en su tiempo. Fueron la de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Iglesias que estaban muy cercanas entre sí, algunas con distancia de apenas 50, 60 kilómetros entre una ciudad y otra. Eran comunidades de fe, recién sembradas, y tenían algunas características singulares, peculiares, propias de su dinámica eclesial.
pero también compartían características similares con las de las demás iglesias. O sea, algunas características propias de la congregación y otras que eran común denominador porque eran compartidas por las demás congregaciones. Entonces, a ellas les escribe por revelación Juan desde la isla de Patmos. Estas están cerca de la isla, están en tierra firme. Hermanos, estas iglesias, por lo tanto, aunque tienen variabilidad de su dinámica propia, pasan a ser en cierta manera representativas, ejemplares de lo que es la dinámica eclesial y de cómo las iglesias pueden comportarse de tiempo en tiempo, de región en región, de siglo en siglo. Es decir, hermanos, estas iglesias no son simbólicas, fueron iglesias auténticas, comunidades de fe, como las he llamado, históricas, y que al leer lo que en ellas acontecía y el mensaje que les está escribiendo Juan, nos podemos identificar como iglesia con algunas de ellas. En algún momento, inclusive nosotros como cristianos, como creyentes, nos podemos identificar con algunas de ellas. En los últimos años se ha dado una corriente en el mundo evangélico que intenta dar un contenido simbólico a estas 7 iglesias, una especie de orden lineal, como que si ellas fueran a representar 7 períodos de la iglesia en estos 2000 años. Es decir, según esta corriente interpretativa, fantasiosa, Éfeso representó el primer período de la iglesia y ya hoy estaríamos en el último período de la iglesia, que sería la Odisea, el tiempo final. Es decir, como si fuera una especie de mapa críptico, el mapa del tesoro que hay que revisar en el transcurso de la historia y ubicar a las 7 iglesias de manera tal que nosotros estamos en la última de las iglesias y en tiempos del primer siglo la cristiandad vivía lo descrito para la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Vamos a dejar esa interpretación para los que se autocalifican como nuevos apóstoles, y se la dejaremos también a los nuevos profetas y a las feligresías que les quieran seguir. Lo cierto, hermanos, es que estas son en realidad cartas pastorales que el apóstol o el vidente Juan de Patmos escribe a estas iglesias. Es interesante que en los mensajes a las 7 comunidades cristianas se repite siempre una frase: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Noten el plural. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No que en la primera temporada oiga lo que el Espíritu dice a Éfeso y los del siglo XX y XXI oigan lo que el Espíritu dice a la Odisea. No. El que tiene oídos para oír y no es sordo voluntario, oiga todo el mensaje que está abierto cual un abanico de lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias, a todas ellas. Hoy nos habremos de ocupar de la carta a la iglesia que estaba en Esmirna. En la Turquía de hoy, Izmir. Y todavía se encuentran ruinas de esta ciudad. Voy a leer para ustedes la carta.
Dice así, Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11, Reina Valera 60. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hasta ahí el pasaje. Este es el mensaje a la iglesia en Esmirna. Es el título de nuestro sermón. Hermanos, esta ciudad fue reconstruida en tiempos de Alejandro el Grande, de Alejandro Magno. Tenía una belleza excepcional. Se le conoce como la corona de Asia en su tiempo. Fue preciosa para el imperio greco-macedonio, y luego, cuando surge el imperio romano, esta ciudad que era un puerto en una ensenada de alto valor comercial, era casi obligada ruta del mercado Roma, Persia, India. Esta ciudad y estos habitantes se caracterizaron por su fidelidad a Roma, lealtad a Roma. Durante las guerras demostraba lealtad a Roma, de tal manera que en tiempos de Jesús, Tiberio, el emperador de turno, le permitió, a manera de honor, que se edificara en Esmirna un templo para adorarle a él, al emperador Tiberio. En realidad, en Esmirna había toda una legión de templos para Zeus, para Asclepios, para la diosa Cibeles, y era considerada joya turística y comercial y del saber, inclusive en el campo de la medicina, para tiempos grecorromanos. Era una ciudad rica, ténganlo presente, y era una ciudad leal a Roma, ténganlo presente, porque la carta tocará estos adjetivos: leal y rica. Quiero que le prestemos atención, ya entrando al breve mensaje, al contenido de la carta. Empecemos. La identidad. Dice el pasaje que hemos leído: esto dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aquí hay una descripción de la identidad de quien habla y da mensaje a la iglesia. Primero se identifica como el primero y el postrero, es decir, en griego la expresión, ¿recuerdan? El alfa y la omega, el principio y el fin, el primero
y el postrero. Es el preexistente, es el eterno el que escribe. Antes de la historia ya era. Después de la historia será, seguirá. Me hace recordar aquellas palabras del Señor Jesús. Antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y por qué no? Citemos lo que Israel bien conocía desde tiempos del profeta Isaías, capítulo 44, dice, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Dos puntos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Repito, quien habla para el profeta Isaías es Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, el Jehová de los ejércitos, el Jehová de Sabaoth. ¿Y qué es lo que dice? ¿Quién es el Dios? ¿Quién es Jehová? Yahvé. Dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Eso nos establece una vinculación de identidad entre el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo mismo. Agrega luego algo a su identidad. Dice, el que estuvo muerto y vivió. No soy solamente el eterno, es decir, no soy solamente el primero y el postrero, es que también soy el que estuvo muerto y vivió, es decir, añade la encarnación. Y aquí entonces, hermanos, si en la eternidad, en esa alusión a yo soy el primero y el postrero, está la fuente de la vida misma del ser, aquí cuando se menciona como el que estuvo muerto y vivió, está la victoria. Si allá estaba el eterno, aquí vencer la muerte, experimentar lo peor, pero también vencer lo peor, le identifica como el vencedor. Entonces, fuente de vida, fuente de victoria. Esta es la identidad del autor del mensaje, el eterno, el vencedor. Y esto es importante porque el mensaje a esta iglesia al final, ustedes verán que es el eterno, el vencedor de la muerte, puede ofrecer y dar vida. Este va a ser el mensaje a esta iglesia. Usualmente, hermanos, al leer estas 7 cartas encontramos que Dios se identifica con el mensaje que le va a dar a la iglesia. Resalta de su identidad algo que tiene que ver con el mensaje. Aquí está resaltando que Él es el eterno, la fuente de todo, de vida, y que Él es el vencedor. Yo soy el primero y el postrero. Yo soy el que estuvo muerto y que vivió. Si uno revisa apenas unas líneas antes, es Jesucristo mismo quien dice, yo soy quien tiene las llaves del imperio de la muerte. Estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. Segundo punto, decíamos que íbamos a ver el reconocimiento que hace a la iglesia que está en Esmirna. Vimos su identidad, ahora veamos su reconocimiento. Dice, yo conozco tus obras, en primer lugar, y tu tribulación, segundo conocimiento, y tu pobreza,
pero tú eres rico. Hace un paréntesis. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es decir, aquí hay al menos mencionado de manera explícita 4 reconocimientos: las obras de la iglesia, la tribulación que ha pasado esta iglesia, la pobreza que ha tenido que sufrir y la blasfemia, la calumnia que ha tenido que padecer. Hermanos, obras, la palabra en griego ahí es ergo y significa trabajo, labor. Y sabemos entonces que la iglesia en Esmirna era una iglesia que trabajaba por el Señor. Sí, era una iglesia que no hacía obras para salvación, hacía obras porque era salva. Entonces esto es un reconocimiento de parte de su Dios y del Señor Jesucristo a las obras de la iglesia. Nosotros sabemos que somos salvos por fe, pero la fe ha de traducirse en obras concretas. Y aquí el reconocimiento: yo conozco tus obras a favor del reino. En segundo lugar, yo conozco tu tribulación. La palabra klipsis quiere decir yo conozco la presión a la que estás sometida como iglesia. Hermanos, lo podemos tomar para toda nuestra congregación, nuestra comunidad, familia de fe, o para cada uno de nosotros en forma especial. El Señor conoce que estamos con frecuencia padeciendo presiones, sufrimientos, problemas, padecimientos. Aquellos hermanos estaban padeciendo a tal extremo que les había acarreado pobreza. Y sabemos por la historia que les habían sido incautadas sus posesiones, habían perdido sus trabajos, habían perdido sus huertos, estaban en pobreza real, auténtica. Ellos no se buscaban el problema. El asunto es que sus obras por el reino traían el ataque del antirreino. Por eso sufrían tribulación y habían llegado a la extrema pobreza. La palabra pobreza ahí, el vocablo es extremo de mendicidad, en una ciudad rica. ¿Recuerdan? Una ciudad que lucía el esplendor de Asia, y la iglesia había sufrido, llegando a perder sus derechos civiles al extremo de la pobreza, en contraste con lo que la ciudad podía ostentar. Hermanos, estos problemas no hay que buscarlos, estos problemas llegan solos. Si tenemos obras de fe, la persecución viene. Si tenemos ergos, habrá marginación. Si tenemos testimonio social, presencia social, contracultura, la presión vendrá. Algunas iglesias, y en estas mismas tierras, esta misma iglesia la ha sufrido en el pasado. Y pudiéramos ahora verlo como tal vez, quizá, lejana. La persecución. A veces hablamos de la iglesia perseguida como la iglesia que sufre derramamiento de sangre, terror, violencia física. Cerca de aquí, a horas de vuelo, a horas de avión tan solo, en África, en Asia, en parte de América hispana. Pero hermanos, tal vez nosotros sufrimos otro tipo de marginación y de persecución. Y cuidado, si las cosas pudieran crecer, pudiera aumentar, pudieran cambiar en sentido negativo. Continúa, habla de obras, habla de tribulación, de presiones, habla de pobreza, y sin embargo le recuerda, pero tú eres rico, ¿sí? Y continúa y menciona la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Noten bien, dice, se dicen ser judíos y no son judíos, no se comportan como hijos de Abraham,
o quizá inclusive es que no eran ni siquiera descendientes de Abraham, pero se dicen ser judíos, pudieran haber sido cristianos judaizantes y blasfemaban. La palabra en griego es idéntica, blasfemia, pero implica una alta connotación religiosa. Blasfemia, burla, difamación, ataques verbales contra Dios, contra la Iglesia, contra la fe. Hermanos, yo eso lo observo en esta España de hoy, en la televisión, en Internet, en las redes sociales, en las conversaciones. Pueblo blasfemo, medios de comunicación irreverentes que nos exigen tolerancia, nos exigen silencio, nos exigen que nos guardemos nuestra opinión, pero atacan todo lo que tenga que ver con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Jesucristo mismo, a la Iglesia de Jesucristo. Hoy, no tengo que remontarme 40 años atrás. Calumnias, sí, eran estos césares bien fuertes que fueron con la Iglesia, pero no eran solo los romanos, es que también lo eran los auténticos judíos. Miren, al comienzo Roma no se preocupó mucho por la cristiandad, la creía una especie como de secta dentro del judaísmo y la dejó avanzar, hasta que se dio cuenta que esto era otra historia. Estos cristianos decían Jesucristo es el Señor, y esto iba en contra de la columna vertebral de Roma, en la que César era el Señor. Ahora vamos a ver nuestro tercer punto, su consejo, el consejo en la carta. ¿Cuál es el consejo? Leo para ustedes: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Hermanos, el temor es enemigo de la fe, sin lugar a dudas. Y el consejo es: no tengan miedo, no al temor. El temor paraliza, el temor inhibe. No al temor. No nos ha sido dado espíritu de temor, dice la Escritura. No al temor. ¿Por qué no al temor? ¿Por qué la advertencia? Es que la advertencia está ahí mismo. Vas a padecer. El consejo es: viene más tribulación. Algunos de ustedes van a ser echados en las cárceles. Hermanos, las cárceles de aquel entonces no son las de ahora. Eran mazmorras que equivalían a tortura, a sufrimiento, a oscuridad, a hambre, a enfermedad y a muerte, a olvido, ya. Algunos de ustedes van a ir a la cárcel. Algunos van a sufrir presión dolorosa, tribulación, pero no teman. Y a veces se levanta la pregunta: bueno, es una iglesia que se ha portado bien, es una iglesia con obras, una iglesia que ha aguantado la presión, una iglesia que ha perdido los bienes materiales, que está sufriendo calumnias. Vamos, a una iglesia así debería de venirle un premio. Y lo que se nos dice aquí es que tiene más tribulación. Así que, hermanos, que quede bien sentado, y no solo por este pasaje, sino por toda la palabra de Dios revelada, la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. No hay pie para la teología retributiva, de que si me porto bien conforme a la voluntad de Dios, todo será bienestar, todo será prosperidad, todo será éxito. Esa teología negociante no ha lugar en la palabra de Dios. Esa teología de hacer tratos, negocios con Dios, como si Él fuera un pulpero, un comerciante, al que yo le doy para que Él me dé. Y si yo me consagro, voy a ser feliz, voy a tener confort y bienestar. No hay pie para eso en la Escritura, hermanos.
Voy a citarle solamente al apóstol Pablo. Segunda carta a Timoteo dice: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Lo leo de nuevo? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que el no temas, el consejo, tiene una razón poderosa. En medio de la persecución, en medio del desprecio, de la marginación, de la calumnia, de la pérdida de derechos, en medio de eso, de la burla, en medio de la carencia, no temas. Y agrega algo, dice: tendréis tribulación por 10 días. Tengo que hacer aquí un llamado una vez más al cuidado con el literalismo bíblico. Hermanos, tenemos que tener un poco de cultura, investigar un poco la historia para entender lo que se dio a llamar a mucho tiempo la numerología hebrea. Forma parte de la cultura religiosa de ese pueblo en aquel entonces. Los números tenían ciertos significados y encontraremos en Apocalipsis, hermanos, que el número 12 o sus múltiplos inclusive aparece varias veces. Aparece el número 7 cantidad de veces. Aparece el número 1000 varias veces. El número 6 también. Y hay predicaciones que llenan y llenan los espacios. Y hay cantidad que hacen procesión tras ellos, tomando estos números, jugando con ellos o en la literalidad fatal. Aquí no está diciendo el Señor a la iglesia en Esmirna: tendréis tribulación por 10 días. Vamos del lunes al miércoles de la semana que viene. No. Ni tampoco eso significa 10 años y hay que asignárselos a quién sabe qué, quién de los emperadores que persiguió en determinado momento por cierto ciclo de tiempo. No, hermanos, el número 10 para la cultura hebraica significaba límite, preciso y fácil de recordar. Vamos, 10 son los mandamientos. Yo no voy a extenderme en esto, no es el motivo para hoy, pero también 10 fueron las plagas de Egipto. En fin, el número 10 significa la tribulación, la persecución que te viene, Esmirna, no será ilimitada, no será para siempre, no estará a la suerte o al capricho de cualquier César de turno. Tendrá límite, tendrá límite. Será corta, fácil de recordar ese concepto. La tribulación será corta, tendrá límite. Dios le pone el límite. Y dice incluso el por qué. Esta desgracia tiene de manera colateral algo positivo. Dice: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y el verbo ahí de probar es el mismo que se utiliza en la metalurgia para depurar los metales, de lo que es la escoria, lo que es desechable, y hacer puro el metal precioso que es sometido a ello. Con todo, nos damos cuenta que es un mensaje que en el centro lleva un anuncio con sufrimiento incluido. Así que volvemos a recordar quién está dando
este anuncio. Hemos visto su identidad, hemos visto su reconocimiento, hemos visto su consejo. Ahora vamos a ver su promesa. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Unámoslo. Yo te daré la corona de la vida. Yo soy el Eterno. Yo te daré la corona de la vida. No sufrirás daño de la segunda muerte. Yo soy el vencedor. Yo estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. ¿Ven cómo está armado el comienzo con el final de la carta? Yo te daré la corona de la vida, la Estefanos. Era la corona de oliva que le ponían a los que triunfaban en las Olimpiadas o en los deportes de alto nivel en tiempo griego, y los romanos lo continuaron. Pero esta corona la encontramos en otros textos de la palabra de Dios. Se nos ofrece a los creyentes al final, de manera simbólica, la corona incorruptible, la llama Pablo, corona de justicia, corona de gloria, corona de vida eterna en Cristo Jesús. Eso se nos promete, se le promete a los hermanos que hacían la iglesia en Esmirna. Era una iglesia fiel. Hermanos, era una iglesia fiel. Y a veces nos angustiamos pensando, ¿qué tan fiel soy yo? ¿He sido fiel en mi historia? ¿No he tenido momentos de infidelidad para con mi Padre Celestial? Hermanos, no te veas a ti. Mira al fiel y verdadero, porque es por su sangre, por su dignidad, que Él te garantiza la corona de la vida. Eso tienes que tenerlo presente. Perdónenme que me cite a mí mismo. Los hijos de Dios perseveramos hasta el fin porque nos preserva la gracia de Dios. Nosotros perseveramos hasta el fin porque la gracia de Dios nos preserva. Somos fieles hasta el final porque el Espíritu de Dios es fiel y nos mantiene. Yo no estoy diciendo que abandonemos nuestro celo por la fidelidad, por la obediencia, por la santidad. Lo que estoy diciendo es que no confiemos en que nuestras obras nos ganarán la corona de vida, porque la corona de vida nos es dada por gracia y nos la da el Eterno, el que podía decir, soy el primero y soy el postrero. Continúa ahí, ya para terminar, diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, prestar atención a esto, prestarle atención. Aquí no hay algo oculto, esta es revelación para entenderla, para vivirla, para aplicarla, para utilizarla para nuestro propio bien. Dice, el que venciere, esta es la última línea, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es que Él nos va a dar la corona de la vida, y la corona de la vida nos preserva y evita que padezcamos
la llamada segunda muerte, así se llama en Apocalipsis. Voy a leer una cita de el Señor Jesús en Lucas capítulo 22. Porque, hermanos, esta última línea lleva un mensaje en donde va implícita la lucha. ¿Quién vence? El que está luchando. Pero cuidado con confiar en nuestras fuerzas para lograr esa victoria. El Señor Jesús le dijo también a Simón, Pedro: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Es Jesús mismo el vencedor, aquel jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Es Jesús mismo quien ruega al Padre para que no nos falte la fe. Si dependiera de ti o de mí, fallaríamos y la perderíamos. No depende de nosotros, no depende, hermanos, de nosotros. Esta guerra fue ganada. Hay un victorioso, el Señor, el Dios de Sabaoth, ganó esta guerra. Nosotros estamos tan solo haciendo nuestra parte. Él es el vencedor. El apóstol Juan, en sus últimos años, ya terminando el siglo I, escribió y define quién es el vencedor. ¿Cómo nos podemos identificar con la victoria? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5, dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, hermanos, tú eres vencedor, tú eres vencedora, yo soy vencedor. Y no por nuestras obras, no por nuestros esfuerzos, méritos propios, no por nuestro currículum vitae, por la fe somos más que vencedores. Vencemos porque Él venció, porque Cristo venció, nosotros venceremos. Así que podemos decir con el apóstol, a pesar de, viene de listar una cantidad de problemas, dice: a pesar de todo esto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.